Buenos días, Palma. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos un minuto más. Ok, alumnas, vamos a dar inicio a la clase. No se ha conectado nadie más de los que ya están presentes. ¿Me confirman cuando pueden visualizar lo que es la pantalla, alumnas? Ya, profe, Ok, excelente, ya se Dayana, puede ver. gracias. Ok, alumnas, como pueden visualizar, el tema de la clase del día de hoy es la animación. Vamos a profundizar en lo que es este tema. Como nos indica la diapositiva, la animación, tal como hoy la conocemos, es el resultado de un largo proceso histórico en el que se ha combinado lo que es la creatividad, avances tecnológicos y lo que es una profunda necesidad humana de narrar lo que serían historias mediante imágenes en movimiento. Desde las primeras representaciones gráficas sobre lo que sería la piedra hasta los complejos o las complejas producciones digitales actuales, que tenemos en lo que sería animación 3D, pues en sí el concepto de animación ha evolucionado como un lenguaje artístico y comunicativo que transforma lo que es la manera en que percibimos el mundo de cierta manera. Dicho eso, tenemos el origen o antecedentes de la animación.
Los antecedentes más remotos de la animación se encuentran en las manifestaciones rupestres, donde ya se intentaba representar lo que es la ilusión del movimiento mediante figuras repetidas con leves variaciones. Sin embargo, el verdadero punto de partida técnico se remonta a lo que es el siglo XIX, con la invención de dispositivos ópticos como lo que sería el disculpa, disculpa, fenasquitiscopio, el zotropo y el praxinoscopio, que en sí eran como un tipo de juguete, aparatos que permitían observar secuencias de imágenes que al girar creaban lo que es la sensación de movimiento continuo, o sea, un movimiento repetido. Estos inventos o juguetes en su tiempo dieron paso a lo que sería una ilusión visual y los primeros intentos mecánicos de animar imágenes. Como tenemos en la diapositiva, eh, tenemos dos imágenes de estos dispositivos. Como pueden ver, sí tienen una diferencia. En el zootropo era de manera como un tipo de contenedor en el cual giraba y como pueden ver tiene una serie de imágenes dentro de lo que sería su contenido, a diferencia del otro dispositivo que es plano, pero de igual manera también giraba. Ambos dispositivos utilizaban lo que es la fuerza centrífuga o lo que es el movimiento circular para crear lo que es la secuencia de imágenes. Dicho eso, a comienzos de lo que es el siglo XX, la animación adquirió lo que es un carácter más específico, centrado en lo que es la cinematografía. De ahí lo que tenemos es al padre de lo que se considera la animación, que es Emile Cole. Él produjo en lo que sería 1908 una obra, un cortometraje de 2 minutos llamado Fantasmagorie, uno de los primeros cortos animados dibujados cuadro por cuadro, utilizando lo que es la técnica del stop motion, o sea, cuadro a cuadro o fotograma por fotograma. A esta etapa pertenece también pioneros como Wilson y creador de lo que sería Gitter the Dinosaur, quien demostró que la animación podía cambiar, pues, en cierta manera, combinando lo que es el arte, la narrativa y la emoción. Con la llegada de los hermanos Fisher y más tarde lo que sería Walt Disney, la animación alcanzó nuevas dimensiones al incorporar lo que es un sonido. Ya no es simplemente un dibujo plano, sino que también se agrega lo que sería el sonido sincronizado, el color y temáticas de profundidad, como la cámara multiplano, que fue inventada en su momento. En sí, como lo indica la diapositiva, eh, Fas- Fantasmago- disculpen, Fantasmagorie es un cortometraje creado en lo que sería la Francia de aquel momento. El autor, como hemos mencionado, Emile Cole, fue creado en lo que sería 1908. Es considerada una de las primeras obras pioneras en el cine de animación. Y pues es una película o cortometraje que dura 2 minutos, como ya he mencionado, estrenado en lo que sería el 17 de agosto de 1908. Ahora, en sí, ¿qué se considera la cámara multiplano? Esta cámara permitió que se crearan obras como lo que sería El bote de vapor de Willy y Blancanieve y los siete enanitos. Esta es una producción de 1937. Se consideraron las animaciones como una forma artística capaz de compartir y competir lo que es con el cine tradicional. Y dicho eso, tenemos en sí dos imágenes. Palma, ¿puedes ver lo que es la cámara multiplano? Sí, sí se puede observar ese tipo de
cámara multiplano. Es como una especie de la pantalla de una computadora. Ok, Palma, excelente observación. En sí, la cámara multiplano es una cámara creada con el fin de la cinematografía especial, o sea, utilizada más en lo que es el proceso de animación tradicional. Esta cámara permite mover de varias maneras piezas de arte a distintas velocidades y distancias entre sí. Dicho movimiento crea lo que es un efecto tridimensional, o sea que era animación 2D, pero con esta cámara se hacía la ilusión de una tercera dimensión, o sea, de más real, el movimiento era más natural a solo pasarlo cuadro por cuadro, como he mencionado. Varias partes de lo que es las capas de la obra del arte se dejan transparente para lo que es permitir que se vean otras capas, o sea que se utilizaba una capa sobre el dibujo para que el siguiente dibujo pueda ser apreciado en el movimiento de la cámara multiplano. Y también tenemos lo que sería la obra que se creó con dicha cámara. La primera obra o una de las primeras obras fue El barco de vapor de Willy, que sería pues en sí lo que conocemos actualmente como Mickey Mouse, el ratoncito de Disney. Estas fueron los orígenes de lo que sería Mickey Mouse. ¿Ustedes conocen el origen de Mickey Mouse, Palma, Diana? No, pero Ok, No, como pueden ver, era en sí un marinero en el cual se dedicaba a solo cantar para impresionar a lo que sería su pareja. Y en sí era un cortometraje de igual manera como el primer cortometraje que hemos visto de Fantasmagory. Tenía poca duración. ¿Por qué motivo? Porque en ese momento crear escenas tan largas era muy complicado y demoraba mucho. Aunque se introdujo lo que es la cámara multiplano como concepto para una mejor pues captación de la imagen, igualmente tenía un proceso mucho más largo y económicamente pues requería más recursos el crear un cortometraje mucho más largo que 2 minutos. Tenemos la evolución de la animación. Como ya hemos mencionado, a partir de lo que es la segunda mitad de lo que es el siglo XX, estuvo marcado por diversificación de estilos y técnicas. Aquí es cuando se introducen las técnicas del estudio japonés. Un ejemplo es Toei Animation y creadores como Osamu Tezuka, que dieron origen a lo que es el estilo del anime, un estilo que combinaba economía de movimientos con narrativas más profundas, o sea que el movimiento era mucho más corto y teníamos una mejor narración en la profundidad del contexto de la imagen. Ya para Occidente, estudios como Warner Brothers y Hanna-Barbera popularizaron lo que es personajes icónicos y un formato que se adaptaba a lo que es la televisión. Paralelamente, también se introducen las técnicas del stop motion, animación con plastilina, impulsadas por artistas como Rai y estudios como Artman, que mostraron otras posibilidades expresivas más artesanales. Y aquí tenemos en específico una imagen de lo que sería la técnica del stop motion. Palma, ¿puedes indicarme en sí qué puedes distinguir en esta imagen? se puede ver como cada figura en la imagen representa una fotografía individual con ligeras modificaciones de posición. Ok, excelente, Palma. En sí, eso es el stop motion. Es una captación del movimiento y se representa cuadro por cuadro. En el primer cuadro vemos que el personaje extiende un pie, en el segundo cuadro lo recoge y vuelta, repite el movimiento. Y de esa manera hace la ilusión visual de que está caminando. Dicho eso, tenemos la animación digital.
El cambio más radical ocurrió a lo que sería a finales del siglo XX. Ya sabemos que a mitad del siglo XX es que se introduce varias técnicas como la creación de la plastilina, de personajes o escenografías con plastilina y lo que es el stop motion. Pero ya a finales del siglo XX comenzó lo que es una introducción de la animación digital y eso fue a inicios del siglo XXI. El desarrollo de imágenes generales o generadas por computadoras, abreviado CGI, encabezado por estudios como Pixar, revolucionando la industria con la primera película en imágenes generadas por computadora o CGI, que sería Toy Story, creada en lo que sería 1995. Este fue el primer largometraje completamente animado por una computadora y abrió lo que es un nuevo horizonte donde las limitaciones físicas desaparecían. Desde entonces, la animación digital ha permitido crear mundos hiperrealistas, personajes complejos y producciones que integran técnicas mixtas entre lo que sería la animación 2D, mejorada pues digitalmente y con la captura de lo que es el movimiento. Aparte de ello, la animación es una disciplina global actualmente que se expresa tanto en lo que es el cine, la televisión, los videojuegos, la publicidad, las plataformas digitales, además de herramientas accesibles que permiten que cualquier individuo, ya sea profesional o aficionado, pueda crear animaciones de calidad desde lo que serían sus hogares. Esto está relacionado con la democratización tecnológica que continúa ampliando las posibilidades creativas y narrativas de lo que es el medio de la animación. Dicho eso, ¿tienen alguna pregunta, alumnas? No, Dayana, Sí, profe. ¿tienes alguna pregunta? No. Ok, excelente. Entonces, para culminar, la animación ha recorrido lo que es un largo camino que va desde los rudimentarios dibujos prehispánicos que ya sabemos hasta las sofisticadas producciones digitales. Por ejemplo, actualmente también se utiliza el CGI para producciones de cine. Por ejemplo, Marvel utilizó CGI y pues en lo que sería la franquicia de Avengers, igualmente, varias o la mayoría de películas utilizan lo que sería imágenes generadas por lo que es con una computadora o CGI en sus producciones. Ahora, el deseo permanente del ser humano de dar vida a imágenes estéticas en el mundo cada vez más visual y digital, la animación no solo se mantiene vigente, sino que también se proyecta como una de las formas artísticas y comunicativas más influyentes de lo que es nuestro futuro. Tenemos dos preguntas en este apartado, Palma, Dayana. La primera pregunta nos dice, ¿qué dispositivos ópticos del siglo XIX fueron fundamentales para el desarrollo temprano de la animación y cómo creaban la ilusión de movimiento? Palma, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? los principales dispositivos fueron pena- el fenaquiscopio y el zootrópico, Correcto. que daban las ilusiones de movimiento mostrando dibujos fijos que cambiaban rápidamente a medida que uno lo iba girando. Exactamente, excelente, Palma. Segunda pregunta, Dayana. ¿Qué innovaciones introdujo lo que es Walt Disney que transformaron la animación en un arte cinematográfico más completo? Ya hemos mencionado el dispositivo en clase. Yo creo, profe, que lo que innovación introdujo de Walt Disney es la camarita que nos dejó de antes. Ok, excelente, Diana. La cámara multiplano. Exactamente, la introducción que hace Walt Disney con lo que sería la creación de la cámara multiplano transforma
y hace un avance tecnológico en la animación, debido al motivo de que, como hemos dicho anteriormente, la animación se dibujaba cuadro por cuadro y era una imagen que estaba en movimiento sin sonido ni narrativa. Pero a partir de lo que hace Walt Disney con la cámara multiplano, se crea una nueva era de animación con la introducción de un sonido o sonidos sincronizados y una narrativa más compleja. Aparte de lo que se agregaría color a las animaciones, pues anteriormente las animaciones eran nomás a blanco y negro. Ok, alumnas, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta? No, ¿Qué les pareció el tema, alumnas? A mí me pareció muy interesante y muy creativo. Ok, Palma. de mi parte es un tema que sí abarca para el futuro, a la vez como que es práctico para recordar en cómo se fueron formando y este tipo de imágenes y conocer su proceso de las animaciones fotográficas o cinematográficas. Ok, excelente, Palma. Listo, alumnos. Vamos a pasar a visualizar la tarea de la clase del día de hoy. Ok, alumnas, pueden visualizar la actividad. No, aún no, ya se puede ver. Ok, excelente, Palma, gracias. Como pueden ver, alumnas, para la tarea en clase tienen que responder tres preguntas hechas a base del contenido de lo que es el libro o diapositivas. La primera pregunta, ¿por qué Phantasmagory de Emil Cott es considerado un hito en la historia de la animación? Ya hemos mencionado que es la primera animación o cortometraje creado en su momento. Su duración fue de 2 minutos y fue un hito por el motivo de que pues fue la primera vez que se pudo representar con imágenes secuenciales una historia narrada sin audio, sin sonido sincronizado y sin lo que sería en su momento pues una narrativa compleja.
era nomás una serie de imágenes secuenciales, pero animadas. La segunda pregunta, ¿de qué manera la llegada de la animación digital cambió los procesos de producción en comparación con la animación tradicional, que estaba basada en lo que es el stop motion o cuadro por cuadro o fotograma por fotograma? Y por último, tercera pregunta, ¿cuáles fueron las principales diferencias entre lo que es la animación producida para el cine y la animación creada posteriormente, lo que sería para la televisión? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la animación producida para para lo que es el cine y la que es creada para la televisión? Esa es la última pregunta, alumnas, de la actividad en clase. ¿Tienen alguna duda? No, Perfecto, pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Van a elaborar un mapa conceptual explicando el origen y evolución de la animación, abarcando pues todo el contexto hasta la actualidad, lo que sería la animación 3D, que ya hemos mencionado en una clase anterior, y la animación 2D. ¿Tienen alguna pregunta, alumnas? no, Dayana. No, profe. Ok, excelente. Para culminar, recuerden que la animación tradicional es la animación 2D y la animación digital o moderna es la animación en 3D. Esas son las dos animaciones, tradicional y moderna. Listo, alumnas, ha sido un gusto. Damos por culminada la clase o finalizada la clase. Nos vemos el día miércoles. Tengan una linda tarde.